Muy buenos días, eh, también muy buenas tardes. En Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina ya son la tarde, ya en México, Ecuador, Colombia y los demás países ya es todavía de buenos días. Así que queremos darle una cordial bienvenida porque hoy comienza nuestro primer encuentro latinoamericano de comercio exterior que busca mostrar las diferentes oportunidades comerciales, la cultura de negocios y obviamente lo que dicen los empresarios de diferentes países. Esperamos que en varios meses más podamos decir que la misión está totalmente cumplida y de esta manera haberle dado un espacio a que cada país de nuestra región ya que se pueda de alguna manera mostrar de buena manera. Indudablemente, este evento está pensado sobre todo para las pymes importadoras y exportadoras que quieren comenzar esta apuesta de internacionalizar sus productos, sus servicios, sus empresas en América Latina. Un espacio en donde obviamente encontrarán menos trabas, como por ejemplo las trabas culturales, idiomáticas, además de la cercanía y una mejor información a disposición de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener 5 excelentes expositores quienes nos harán en un notable esfuerzo, en 10 minutos nos van a explicar desde su punto de vista, desde sus posiciones, nos van a explicar en el fondo por qué de alguna manera México es un muy buen lugar para poder hacer buenos negocios. Y de esta manera quiero presentar a ustedes un poco de qué se trata este Haciendo Negocios con. Es un encuentro que vamos a ir realizando aproximadamente una vez al mes, en donde pretendemos mostrar las oportunidades comerciales, obviamente la cultura de negocio y cómo negocian los diferentes empresarios de los diferentes países de América Latina. Por eso, para cada uno de estos encuentros vamos a traer un experto en negociación. También es una acción respaldada por 14 asociaciones y cámaras relacionadas al comercio exterior en diferentes países de América Latina y está organizada por datasur.com, principal portal de información de importaciones y exportaciones de América Latina que me toca dirigir en lo personal. En esta versión vamos a hablar obviamente de México y ahí queremos presentar a quienes son nuestros patrocinadores de este encuentro, ANIEM, que es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria y Transformación, SIGMEX, que es la Cámara de Integración Chilena Mexicana, y la Cámara Mexicana Chilena de Comercio e Inversión. También estamos respaldados por instituciones y aquí solamente la vamos a nombrar rápidamente cada una de ellas. Está la Asociación de Exportadores y Manufactura de Chile, ASEXMA, está COMEX Perú, está la Cámara de Importadores de la República Argentina, la Cámara Paraguaya de Exportadores, la Cámara de Exportadores de La Paz en Bolivia, CAMEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, ANALDEX, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CADEXCO, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, CRESEX, la Asociación de Exportadores de Guatemala, GEXPOR, el Grupo de Cámaras Chilenas de Latinoamérica, las Latinocámaras, y la Cámara de Comercio du Mercosur en América. Todos ellos nos respaldan y de alguna manera nos han ayudado a lograr este encuentro. El próximo encuentro ya tiene fecha, que es el miércoles 7 de abril, y si bien en este vamos a hablar de México, ustedes ahí en el código QR con su máquina, es decir, con su celular ya se pueden inscribir. Tenemos ya los expositores listos para el 7 de abril y hablaremos de Chile, las oportunidades comerciales que tiene este importante país, donde estamos hoy día transmitiendo este evento que estamos llevando hasta sus casas o sus oficinas, dependiendo cómo estén la modalidad en que estén trabajando. Pero ahora vamos a hablar de México. Obviamente, México es el gran exportador de valor en la región, y por eso que le hemos puesto ese nombre. El 78,1% del PIB se compone de comercio exterior, donde el 39% del PIB es solo exportaciones, 13 tratados de libre comercio con 50 países, con lo que en el fondo nos muestra nuestro excelente país anfitrión el día de hoy de este encuentro. Es el principal exportador de América Latina, exporta el 42% de lo que exporta el total de la región. En los últimos 30 años las exportaciones mexicanas han crecido 13 veces su valor
Gran diversificación de sus exportaciones, principalmente con valor agregado, como vamos a ver en esta presentación, el número 11 en el ranking de exportadores en el año 2019. Si uno analiza el continente, vemos que indudablemente la participación mexicana es muy relevante, es casi parecida en el fondo a lo que exporta completo Sudamérica. Por otro lado, y muy importante, es ver cómo se ha desarrollado en tiempos de COVID. Las importaciones cayeron un 15,8% en el 2020, siendo la peor cifra de los últimos 11 años, cuando estábamos en 2009, en donde el mes de mayo fue el más crítico, donde las exportaciones cayeron 56,7% y las importaciones un 47,1%. Las exportaciones mexicanas en todo el año cayeron un 9,3%. Pero como analizamos y podemos ver, la tendencia va hacia arriba, por lo cual hoy en día podemos hablar de que ya estamos en camino hacia una recuperación. Las exportaciones totales, si uno ve, analiza desde el año 60 hasta ahora, puede ver cómo ha subido enormemente. Las exportaciones mexicanas son 2,9 veces más que sus socios en la Alianza del Pacífico, que vendría a ser Chile, Perú y Colombia. Por otro lado, desde los años 80 al 2020 ha crecido 25 veces sus exportaciones. Es decir, un país que indudablemente en la región es muy imitable, sobre todo por el aspecto que vamos a hablar ahora, su diversificación. Tenemos una región que por lo general exporta mucha materia prima. Y aquí está el ejemplo. En los años 80 el 70% de las exportaciones eran petróleo, hoy el 88% son manufactura. Un vuelco realmente admirable y lo podemos ver en este gráfico que a mí me encanta, donde muestra y evidencia cómo es en el fondo el valor agregado que tiene México en la línea naranja, en comparación incluso a los países de la Alianza del Pacífico, que son bastante menores. Un 11% de lo que exporta Perú es con valor agregado, un 14% Chile y un 20% Colombia. Durante el año 2020, el sector agropecuario y la industria extractiva crecieron un 4,7% y un 19,7%, pero así también decayó la industria de la manufactura, un 4,5%, y estrepitosamente lo que es la industria automotriz y el petróleo, en donde nos da que su canasta de oferta, el 60% es manufactura, el 29% es la industria automotriz, un 4% petróleo que baja del 6% que era el 2019 a un 4% y sube su gran sector que de alguna manera tiene muchas oportunidades de seguir creciendo como es el agropecuario en un 5%. La industria extractiva creció un 2% en comparación al 1% que ostentaba el año 2019. Las exportaciones agropecuarias, como se ven ahí, durante todo el año estuvieron siempre en un crecimiento, salvo los meses más críticos, como fue abril, mayo y julio. En este sentido, México se transforma el año 2019 en país potencia agroalimentaria, estando dentro de los primeros 10. En el sector extractivo, principalmente un productor de plata, el principal del mundo, el octavo productor de cobre y el noveno exportador de oro. También una industria que se mantuvo en crecimiento. Los sectores que cayeron, como bien lo mencionamos, sector automotriz, el año 2020 cae estrepitosamente en mayo, con un 90% de la caída que tuvo el sector en las exportaciones en el mes de mayo del 2020. Y también el sector de la manufactura cayó ese mismo mes un 41,4%. El sector del petróleo solo en enero tuvo un número azules, todo lo demás bajo decreció sobre el 10%, siendo el mes más crítico abril, en donde cayó un 66,4%. Vamos a comenzar ahora y vamos ahora a darle la palabra a nuestros queridos invitados. Vamos a partir, los invitados para que ustedes sepan, bueno, nos va a acompañar más adelante Gerardo Tajonar, que es el empresario mexicano y presidente de ANIAN. Luego Luis Espinosa Rueda, empresario químico, presidente de Canacintra Puebla. Luis Alberto Palma Steffen, que es socio fundador del INEX, que lo vamos a conocer ahí. Y finalmente va a cerrar este conversatorio Bernardo Morelos Zaragoza, empresario y presidente de CIGNES. Pero vamos a partir desde una visión muy particular, porque una visión mucho más de Estado, de la política comercial mexicana con Guillermo Malpicasot. Fue director general de Comercio Internacional e Inversión en la Secretaría Económica de México, además jefe de la Oficina de Comercio y NAFTA en Washington, director ejecutivo de la ANTAN en México y actualmente tiene el cargo de subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría Económica de Puebla.
Estimado Guillermo, te dejo en tus 10 minutos para que nos puedas presentar la situación de México y por qué hay que hacer negocios con este país. Muchísimas gracias, Pablo, primero que nada por la invitación, gracias a Datasur por la oportunidad de compartir desde mi particular punto de vista sobre estos temas de por qué hacer negocios en México en este encuentro latinoamericano de comercio exterior que abre con México. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar compartiendo panel con Gerardo, con Luis Espinosa, con Hugo Palma y con Bernardo Morelos. Es un verdadero honor. Vale la pena decir que obviamente hablar de por qué hacer negocios en México desde el punto de vista de comercio exterior es un tema apasionante que da como para mucho más que 10 minutos, pero me voy a sujetar, por supuesto, al tiempo que me has asignado, y vale también la pena decir que tengo un sesgo, por supuesto, por ser mexicano y hablar de México, y un segundo sesgo, o un par de sesgos, digamos, por mi pasado y por mi presente profesional en las negociaciones comerciales y ahora en la Secretaría de Economía de mi estado natal, Puebla. Interesante el video, siempre es muy motivador ese video de México. Creo que una de las cosas en las que no coincido es en las instituciones, ¿no? Creo que las instituciones sí van más allá de las administraciones, y una de las tareas importantes de las instituciones es tener esa memoria, sobre todo en la parte de comercio exterior, ¿no? En la parte de comercio exterior, déjame empezar a decir que pues tenemos instituciones sólidas en el país desde hace 25 años, y una política comercial muy consistente, con una dinámica que tú has visto de transformación de la economía, de crecimiento, de desarrollo hacia adentro, a una internacionalización de los productos mexicanos, y ya participando desde hace muchos años a nivel multilateral en la OMC, desde la ronda Uruguay en 1986, a nivel bilateral con una muy activa participación de negociaciones en tratados comerciales. Nosotros tenemos una consistencia en esas políticas, hay instituciones alrededor de esas políticas y reglas internacionales que nos gusta respetar, y que además pues nos dan buenos beneficios al respetarlas, ¿no? Entonces, creo que empezaría por ahí. ¿Por qué hacer negocios con México? Bueno, precisamente porque tenemos esa fortaleza institucional y esa consistencia en la política comercial a lo largo de los años. También, obviamente, siempre las razones que se dan cuando hablamos de competitividad en los países o en las regiones es claramente en qué somos únicos, ¿no? Y me gustaría pues, empezar diciendo que México es único por su ubicación geográfica, ¿no? Somos competitivos principalmente, entre otras cosas, por la ubicación que tenemos, ¿no? México está o nos gusta posicionarnos en comercio como un polo hacia comercio con diferentes regiones, ¿no? Hacia el norte, obviamente, con Estados Unidos, nuestro principal mercado, pero también hacia el sur con nuestros socios latinoamericanos, y por ambos lados que tenemos océanos, pues también con la región europea y con la región de Asia-Pacífico. Entonces tenemos cubiertos esos 4 polos, y nos gusta jugar con esa metáfora de ser el centro un polo interesante para el comercio internacional, a partir de esa vecindad con Estados Unidos y a partir de esa posición de conexión con otras regiones del mundo. También por la población, ¿no? Tenemos una población de 126 millones de personas, son muchas se concentran en el centro del país. Hablando de Puebla, en mi estado, por ejemplo, 40 millones de personas están concentradas en un espacio de no muchos kilómetros alrededor de este estado, y se produce gran parte del Producto Interno Bruto del país en esa región, ¿no? Entonces, tenemos una población abundante y además joven, ¿no? Tenemos una distribución poblacional que tiene un gran componente de personas jóvenes, activas económicamente, y que están pues integrándose al mercado laboral de una manera muy importante, ¿no? Tenemos eso. Antes hablábamos hace algunos años todavía de un bono demográfico. A mí ya no me gusta decir eso, porque creo que si bien todavía tenemos una importante proporción de jóvenes, ahí tenemos que aprovechar ese bono, si no se nos va a acabar, nada más presumiéndolo, ¿no? Tenemos que fortalecer con capital humano
esa población joven que tenemos, ¿no? Crecer en capital humano, que quiere decir pues capacitar en las competencias que son necesarias en la realidad actual. Tenemos también, además de ubicación y de población, pues políticas, ¿no? Y en tema de comercio internacional, pues una política comercial, como les decía, consistente. Tenemos tratados de libre comercio con todas las regiones del mundo, una posición muy activa en Latinoamérica, hablando del público que hoy se presenta, a quien hoy se presenta este panel, con tratados pues prácticamente con la mayoría de los países de nuestros hermanos latinoamericanos en diferentes regiones, Centroamérica, Sudamérica, y también pues fuimos sede de un ejercicio mucho más amplio por ahí de los 90, 2000, de tratar de tener un acuerdo latinoamericano de comercio, el famoso ALCA, ¿no? Puebla fue una de las sedes, junto con Panamá y con Miami, de este ejercicio de negociación o de integración comercial entre toda la región de América, de América en general, ¿no? Incluía no solamente América Latina, sino también Estados Unidos, Canadá. Bueno, entonces tenemos políticas, tenemos ubicación, población, políticas y potencial, diría yo. Tenemos un enorme potencial para crecer. Las pymes están siendo ya consideradas por primera vez en los tratados comerciales de México, ¿no? Los últimos dos que tuve el honor de participar como negociador, ya tienen un capítulo de pymes que si bien no es muy ambicioso todavía en términos de su vinculación jurídica, ya, como decimos en México, pone el pie en la puerta para que se empiece a hablar del tema de pymes y cómo incorporarlas a los mercados internacionales, con varios compromisos de acercarse a las pymes, de capacitar a las pymes, de financiar a las pymes, por ejemplo, ¿no? En el TEMEC y en el TPP, que después se llamó TIPAT, tenemos este tipo de disposiciones para apoyar a las pymes mexicanas en el mundo, y también disposiciones para proteger las inversiones, ¿no? Tenemos acuerdos para la protección y promoción recíproca de las inversiones con 29 acuerdos con 30 países, más capítulos de inversión en nuestros tratados de libre comercio, que protegen las inversiones, más o menos el 99.8% de las inversiones nacionales, y asimismo las inversiones de México en el mundo. Entonces es un lugar importante para invertir por su posición geográfica y también por lo que te dan estos acuerdos internacionales en materia de inversión. Me gustaría hablar de muchas cosas, pero yo creo que vale la pena dejar a los demás panelistas empezar a compartir también sus puntos de vista. Solamente déjenme decirles que pues hay muchísimo que aprovechar de esta red de tratados de México, y hablando en particular de las pymes también. Creo que no basta con tener disposiciones en los tratados de libre comercio, las políticas. Hablaba por eso de potencial, ¿no? El potencial se materializa una vez que juntas la política comercial con la política industrial, las políticas internas de fomento a micro y pequeñas empresas, y es una de las cosas que estamos haciendo en el gobierno de Puebla, por ejemplo, tratando de incorporar a las pymes en las cadenas de valor, no solamente nacionales, sino eventualmente con aquellas pymes que ya tengan una vocación exportadora, y ayudarlas a colocarse en los mercados internacionales. Tenemos, no olvidemos, un potencial de consumidores en el mundo de 1.600 millones, de potenciales consumidores a los que los mexicanos les pueden vender de manera preferencial a través de esta red de tratados, y también podemos recibir a todos estos productos del mundo con esas mismas condiciones, lo cual nos trae una ventaja muy especial con respecto a otras regiones del mundo. Si quieren, después ya en alguna otra intervención o en las preguntas, con mucho gusto elaboro un poco más sobre las condiciones que nos hacen particularmente atractivos, y sobre todo en el estado en donde tengo el honor ahora de trabajar. Pero me voy a quedar aquí para respetar el tiempo asignado. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Guillermo. Sí, muy bien cumplido con el tiempo, así que súper bien. Bueno, y importante, interesante lo que tú planteas, sobre todo con las pymes, y cómo las pymes se han ido integrando a los diferentes tratados de libre comercio, esta modernización de los tratados, esta segunda generación de los tratados. Las pymes han sido un tema central, como también la economía digital, la economía circular, hay varios temas que en el fondo hacen bastante importante el desarrollo y la necesidad de modificar y modernizar los diferentes tratados de libre comercio.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del sistema QIA y la vamos a responder al final. Todas las preguntas para todos los expositores, vamos a tratar de responder la mayor cantidad. Obviamente entiendo que si son muchas, vamos a estar en el fondo en problemas. También decirles que esto está siendo transmitido a la vez en Facebook Live y se va a subir toda esta presentación en el canal YouTube de DataSur, por lo cual también van a poder tenerla sin ningún problema. Eh, También pueden ocupar el chat y de hecho lo están haciendo algunos para presentarse ustedes mismos, su empresa, ningún problema, ya que hemos perdido con esto del coronavirus el tema de la posibilidad de los networking, pueden bien servir en el chat para poder trabajar en ese aspecto y esto de ustedes. Me toca presentar ahora a don Gerardo Tajonar, el empresario mexicano, presidente de ANIEM. ANIEM es el organismo especializado en comercio exterior más representativo del país. Despliega una intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno que facilite la actividad empresarial y el desarrollo del intercambio comercial de México con el mundo. Esa es la misión que tiene Gerardo hoy en día. Así que Gerardo, te dejo a ti este espacio. Gracias, Pablo. Siempre un gusto estar con ustedes en los programas de DataSur y todo lo que están haciendo. Una gran felicitación y un orgullo que sean parte de este ecosistema del comercio internacional. En verdad, nos hace mucha falta lo que ustedes hacen, todas las fuentes de información, etcétera. Nosotros estamos trabajando mucho y en lo que trabajamos principalmente es en el tema del día de hoy, que son las oportunidades de negocio, que me toca hablar 10 minutos de este tema. Y brevemente he elegido algunas láminas de alguna presentación que ya hemos hecho con antelación a diferentes cámaras y asociaciones en las que somos parte. Y por favor, díganme si se alcanza a ver mi presentación, por favor. Sí, perfecto. Ahora no está en modo presentación, pero se ve perfecto. Excelente, gracias Pablo. Pues bueno, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores cumple 77 años y como tal pues nos hemos dedicado a desarrollar el comercio internacional y desarrollar las oportunidades de negocio. Tocando el punto de México, que es el tema principal el día de hoy, nuestro país, podemos hablar de muchas cosas. Justo el video que nos enseñaron al principio, un video que nos llama mucho la atención porque refleja esta parte de mi presentación, donde vemos que México es un país de grandes contrastes. Hay una aparente uniformidad, pero la realidad es que tenemos un carácter dual, una economía y una sociedad mexicana acentuando graves disparidades a nivel regional. Creo que somos muy similares a Latinoamérica en este contexto. Y bueno, pues sí, las cifras que nos presentó Pablo son muy interesantes. La realidad es que tenemos grandes características que han hecho que el día de hoy México tenga un punto neurálgico en el comercio internacional y que no es otra cosa que una plataforma para todos nuestros amigos de Latinoamérica para desarrollar estas oportunidades de negocio en el mundo. Efectivamente, México cuenta con 126 millones de habitantes, según el último censo del INEGI. Amigos, somos un país en el que pueden hacer ustedes negocios sensacionales. Imagínense, la Ciudad de México tenemos casi 25 millones de personas en el área metropolitana conurbada de México. Guadalajara, que es otro punto focal que se encuentra al oeste del país, es un área metropolitana de alrededor de 5 millones de habitantes. Monterrey, que está al norte del país, ya frontera con la Unión Americana, igual alrededor de 5 millones de personas, igual estamos contabilizando la zona conurbada. Y bueno, Puebla, la capital del estado, y también su zona conurbada, que son casi 3 millones de personas. En todas estas regiones ustedes pueden hacer una estrategia de comercialización internacional. ANIEM les puede apoyar, DataSur y todos los socios de este proyecto tan interesante de promoción, podemos apoyarles para que ustedes desarrollen su comercialización. También decirles que la red de distribución y comercialización que existe en México es muy similar a las redes y los canales de comercialización que ustedes tienen en Latinoamérica.
¿Mm? Estos canales de distribución van desde los representantes comerciales, los agentes de venta, distribuidores, detallistas, empresas subsidiarias y algo muy importante, las franquicias. Las franquicias es un canal de distribución muy atractivo, que son consumidores de alimentos y de infraestructura. El sector Horeca, muy interesante, muy deprimido en esta época del COVID, sí, claramente, pero bueno, tenemos lo que veía las cifras de Pablo al principio, se veían las cifras que vamos hacia arriba, vamos a salir adelante de estas dificultades. Las franquicias, alrededor de 1,500 marcas, alrededor de 75,000 puntos de venta en el país, una facturación anual estimada entre 4,500 y 4,5 millones de dólares. Los supermercados, tenemos más de 6,100 tiendas de autoservicio equivalentes a 15 millones de metros cuadrados de superficies, liderados por el monstruo, el gigante Walmart, con todas sus tiendas, Soriana, Chedraui, Casa Ley, H-E-B, bueno, aquí Carrefour fue comprado por una de estas grandes marcas de supermercados en México. También algunas otras más pequeñas fueron absorbidas. El Walmart, Soriana y Chedraui tienen el 55% del segmento de los supermercados en nuestro país. Y los grandes almacenes, según ANTAD, nos dice que existen poco más de 2,300 tiendas departamentales, ¿no? Lideradas ahí por las más grandes, que es Palacio de Hierro, Liverpool, pero también está Sears, Sanborns, Suburbia, Coppel, Chapur, etcétera. De ahí a algunas más pequeñas, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio detectadas en este momento? Bueno, recordemos que estamos en un momento muy peculiar de la historia del mundo. Estamos conscientes de que las oportunidades de negocio se pueden brindar en el sector financiero, en las ciudades inteligentes, en la movilidad, en la ingeniería, la aeronáutica, en el sector automotriz, por supuesto, componentes de automatización, franquicias que he insistido, el sector salud, y no dejar de lado pues aquellos sectores tradicionales como los alimentos, ¿no? Los alimentos pues es un sector que siempre es bienvenido y hoy día hemos considerado bastante los consumidores en estar adquiriendo alimentos pues saludables que ya nos están brindando diferentes canales de distribución en nuestro país. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues nosotros en ANIER les podemos ayudar desde la gestión y la tramitación. Sé que ustedes lo que más les preocupa al pensar en exportar a México es este tema de la gestión y la tramitación. El día de ayer tuvimos una reunión en nuestro comité de normalización con el director general de normas, que son los que están dictando todo lo relacionado a la normalización en México. Tengan la confianza de que nosotros en ANIEM podemos apoyarles en tramitar todo lo necesario para que ustedes puedan traer sus productos a nuestro país. Consultoría, promoción, que ahora voy a entrar más al detalle, lobbying con las autoridades, tiene que ser un acercamiento constante con COFEPRIS para los registros sanitarios, con el INPI para los registros de marcas, etcétera. Entonces tenemos ahí un lobbying interesante con las autoridades. Y por supuesto tenemos un programa muy grande de capacitación y certificación de competencias laborales, que bueno, no es el momento, pero les sugiero que entren a la página de ANIER, van a encontrar todas estas herramientas de apoyo. Por supuesto, en el tema de promoción internacional, que es lo que les va a ayudar a ustedes a que esas oportunidades de negocios se concentren y se logren, van desde las citas de negocio, agendas de negocio. Estamos trabajando con cámaras y asociaciones, sobre todo cámaras y asociaciones latinoamericanas y norteamericanas, en donde estamos haciendo un trabajo virtual del matchmaking 1 a 1. De verdad que yo les sugiero que trabajen mucho el matchmaking 1 a 1. Entiendo que hay otras maneras de promoción, como las ruedas de negocio, muy famosas en Latinoamérica, como las ruedas de negocio de la Alianza del Pacífico, la asociación de la LADI, ¿no? Son ruedas de negocio masivas, pero también les sugiero que aterricen en agendas de negocio individuales, ¿no? Las agendas de negocio individuales se trabajan con mucha antelación.
Anteriormente se hacían misiones comerciales, ahora estamos haciendo misiones y agendas de negocio virtuales. La semana que entra, en 2 semanas, tenemos un grupo de 20 exportadores de República Dominicana, liderados por la Cámara Bilateral de México Dominicana y por Pro Dominicana, en donde vamos a recibir y vía virtual a estos empresarios dominicanos para hacerles negocio y contactar con su contraparte en México, distribuidores e importadores. Si están interesados en hacer negocios con los dominicanos, pónganse en contacto con nosotros en ANIERM, por favor. Y bueno, para terminar, decirles que hemos trabajado muy fuerte desde siempre con empresarios a través de una metodología que le llamamos 3 pasos para exportar. El primer paso es generar el portafolio de negocios, todo lo necesario para hacer nuestro precio de exportación desde que sale el producto hasta que llega al mercado meta. Esta metodología no solo es para exportadores, también para importadores. Recuerden que el proceso de importación y exportación al final del día es el mismo. La segunda parte de nuestra metodología es la apertura de mercado vía matchmaking, vía agendas de negocio. Y la tercera es consolidar las exportaciones. Una vez que ya tenemos la fortuna de estar en los anaqueles, ¿cómo vamos a apoyar a los anaqueles para que podamos vender más y mucho mejor con alternativas de mercadotecnia internacional? Estas son las herramientas que tenemos para ustedes. Esto es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores y esto es lo que junto con mis compañeros les ofrecemos el día de hoy. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. Un placer estar en este foro. Gracias. Excelente presentación, Gerardo. Muy interesante todo lo que tú conversabas. Y sobre todo, esto de buscar oportunidades para las pymes importadores y exportadoras de la región creo que es un elemento vital. Es más, justamente, no sé si se pantalla, yo quiero invitarlo a un evento, a todos los que están acá presentes. No sé si están viendo mi pantalla o no. Sí, sí se ve. Ahí me salí. Voy a proyectar de nuevo. Estoy poniendo en este minuto en el chat para que puedan inscribir todos los que quieran. Vamos a hacer, y un poco como el rol que juegan en el ámbito de articular, que es muy importante. Y tenemos un evento que es muy interesante, que es con la LAI, en donde vamos a mostrar todas las acciones que hace la LAI para efectos de potenciar las pymes exportadoras e importadoras en la región. Sin ir más lejos, tú bien hablabas de ruedas de negocio y viene una rueda de negocio muy luego que se va a desarrollar sobre todo con los sectores que tuvieron mayor caída por el tema del COVID. Entre ellos, obviamente, está el canal Oreca, que bien mencionaba. Vamos a hablar ahora de la industria y para eso tenemos un excelente invitado que es Luis Espinosa Rueda, el empresario químico y presidente de Canacintra Puebla. Canacintra es la Cámara Nacional de Industria de Transformación, es el organismo que representa al sector industrial de México y tiene como fin fomentar la competitividad y la actividad de las empresas, apoyándolas para que se mantengan en una constante actualización y se conviertan en agentes innovadores socialmente responsables. Luis, muy interesante lo que puedas tú plantearme, sobre todo con cómo se ha manifestado este México, en donde el valor agregado es realmente importante para su oferta exportadora y realmente lo notamos como pudieron todos ver en los números que presenté en un principio. Luis, cuéntanos tú desde el sector de la industria. Hola, hola a todos. Un placer estar aquí. No se ve el video porque me dice que el anfitrión me quitó el video, a lo mejor no me veo bien, pero bueno, no importa, si quieres voy empezando. Mi nombre es Luis Espinosa, ingeniero químico, soy dueño de Productos Químicos Industriales de Puebla, una empresa que se dedica a las especialidades químicas en el sector de plásticos, el sector automotriz, alimentos, higiene y cuidado personal y textiles. Entonces tenemos una diversidad interesante que me ha dado mucho soporte porque esta empresa la inicié desde la universidad y empecé como micro, como bien lo decía Guillermo al principio. Cuando emprendes, pues sí, los primeros años son vitales, pero el país nos ha proporcionado en los últimos años las condiciones y los mercados, los tratados para poder ampliar precisamente nuestros mercados y nuestras aplicaciones. Entonces,
Ahora estoy en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Puebla, en mi segundo periodo. Estuve hace 10 años y precisamente hace 12 años estuve con el presidente anterior, fuimos una delegación a visitar Chile y Argentina, precisamente ya teniendo en mente que teníamos que dejar de ver nada más al norte y empezar a ver hacia el sur. Y en mi caso estoy exportando a Centroamérica, a Colombia, y pues me interesa obviamente que Puebla, y lo hemos hablado con el gobierno actual del estado, tenga esta facilidad y estos contactos como lo estamos haciendo el día de hoy. Para nosotros es una actividad que tenemos que fomentar durante los próximos años. Les quiero dar más o menos un estado de lo que es la industria en Puebla. Ahora con el COVID, hablaremos antes de lo que era el COVID, que era una industria muy dinámica, que empezó a tener un poco de problemas en crecimiento debido al tema mundial en el 2019, pero que se diversificó mucho en los últimos 15 años, fortaleciendo sobre todo el sector automotriz, pero sobre todo el sector de alimentos. Como bien mencionaban, es una tendencia en todo el país. En el 2020, en el COVID, las industrias en Puebla que menos fueron afectadas fue la industria química, que creció un 8.1% y con un valor nominal de 12.606 millones de pesos. Esta presentación, todos estos datos, no sabía cómo iba a estar el tema, pero lo vamos a tener en nuestra página para que la consulten a partir del martes próximo, ya con las gráficas y todo, pero los datos son datos duros que tenemos en el estado. La industria alimentaria creció un 3.6% en el 2020 con un valor nominal de 43.000 millones de pesos. La fabricación de productos a base de minerales no metálicos creció un 2.6 con 13.900 millones de pesos de valor, y la industria del papel 1.2 con un valor 9.889 millones de pesos. Los que más se fueron, los sectores más afectados fue el de impresión e industrias conexas, con un 54.3% de decrecimiento, con un valor de 309 millones de pesos. Los insumos textiles y acabados textiles decrecieron un 34.9%, y los demás subsectores, en total, las otras industrias, 33.5%. Y como bien mencionaron, el sector automotriz, que realmente ha sido el sector ancla del Estado durante, pues desde que Volkswagen ha invertido más, y ya ahora con la llegada de Audi y con toda la densidad de autopartes y de industria relacionada con la industria automotriz, Puebla es la zona de densidad más fuerte del país, donde se concentran más industrias de autopartes. Ha habido crecimiento de otras armadoras en otros estados, en el Bajío sobre todo, pero la mano de obra calificada de Puebla ha sido determinante para seguir trayendo proveedores top, de Tier 1. Entonces, decreció en Puebla un 15%. Y les pongo esto para que más o menos vean. Cerraron el año pasado en Puebla 9.502 industrias, pero abrieron 7.293 nuevas industrias, de las cuales 7.233 son micros. Y esto nos enseña en un efecto COVID, donde mucha gente dejó trabajo o perdió su trabajo y se puso a fabricar o a empezar un negocio de manufactura, obviamente micro, pero nos indica, pues obviamente, la vocación del Estado y la tendencia que vamos a tener que fortalecer como Cámara. Nosotros como Cámara, hablando de lo que nosotros queremos hacer en esto que viene, es fortalecer el comercio exterior de todos nuestros sectores. Aquí en Puebla tenemos la industria automotriz, por supuesto, el sector del plástico, el sector de tecnologías de información, químicos, médica, el sector de muebles, tenemos el sector de alimentos y agroindustrias, y tenemos el sector verde también, que es un sector transversal como el de servicios, que son sectores que pues se van realmente relacionando con todos los sectores, porque un tema es lograr la sustentabilidad de todas las micros, pequeñas, y obviamente las grandes industrias tienen ya políticas muy, muy establecidas, pero este sector está más que nada en ese sentido. Y tenemos unos comités que son los que realmente queremos empujar
para darles las herramientas a nuestros socios y a los que quieran venir a hacer inversiones a Puebla, pues ser el medio que les pueda dar la certeza de con quién pueden asociarse, ya sea para comercializar o para hacer joint ventures. Aquí hay muchas industrias interesadas en tecnologías o productos o proveeduría nueva, así como nuevos mercados. Y entonces hemos creado este año el Comité de Comercio Exterior, el Comité de Lobbying, que es un comité que vamos a usar precisamente para estar en contacto y en mucho trabajo con la Secretaría de Economía Estatal y con la Cámara de Diputados y todo, para que estas tendencias, como por ejemplo se vio en México lo del plástico que se prohíbe en las bolsas y no hay muy bien entendido el tema del reciclado y se van por un tema de biodegradabilidad que es más complicado, regular sobre todo, podamos estar teniendo esa relación y estar en línea para que obviamente nuestros socios venir a invertir a Puebla tengan la certeza jurídica y la certeza de que las políticas van a ir alineadas con su negocio. Y tenemos un comité de innovación que lo que va a hacer es precisamente buscar mercados y tendencias nuevas. Entonces, esto es lo que la Cámara en todos sectores quiere poner obviamente aquí en la mesa como el medio para venir a Puebla, venir con la certeza de que a través de la Cámara pueden conocer industriales, ya sea como proveedores o clientes o colaboradores, que les den certeza, trayectoria y obviamente que estén todo en orden, ¿no? Y la idea, la condición estratégica que queremos poner para los próximos 10 años es precisamente seguir las tendencias mundiales. Nosotros estamos viendo que ahora todo esto COVID o post-COVID va a cambiar mucho. Tenemos en mente que la educación, Learning Experience Design, que le están diciendo que va a ser la nueva forma de educar, o cómo las instituciones, sobre todo las universidades, van a tener que adecuarse a este nuevo modelo. Pues tenemos ya alianzas desde hace muchos años con la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, la NAHUAC, que son las universidades pues fuertes del país, el Tecnológico Monterrey, y tenemos ya convenios con ellos para que podamos, desde esta tendencia que vemos de los nuevos emprendedores, los nuevos industriales, que empiezan obviamente como micros, tengan también en mente la innovación, obviamente de tecnologías, pero de tendencias, ¿no? De todo lo que viene ahora en el mundo, y la Cámara lo tiene que poner como un centro neurálgico de todos sus sectores. Y en una está precisamente el tema del comercio exterior, nuevos mercados y la nueva forma de hacer negocios, ¿no? Un trend que es obvio es el e-commerce y más e-commerce, el avance en la telemedicina, cómo va a afectar a nuestro sector médico, el tema de que en todos los sectores el tema sustentable, el tema verde va a ser algo que se tiene que implementar en toda desde un principio de un negocio, que tener esa conciencia y apoyar nosotros al emprendimiento que estamos viendo en los números. Se generaron 7,000 micros, casi el mismo número que se cerró de industrias en total, entre mediana y pequeña y gran industria, ¿no? que fueron las menos afectadas. Pero en ese sentido, la Cámara está a sus órdenes aquí con estos números, esta facilidad de que nosotros como institución hemos ayudado a crecer a muchas industrias. Formamos parte del clúster automotriz y que se formó recientemente hace 3 años aquí en Puebla. Y bueno, pues agradecerte, Pablo, la oportunidad. Estamos ya en tiempo y les ofrezco en la página de www.canacintrapuebla.org.mx que puedan consultar estos datos a partir del martes, que la podamos subir para que la puedan consultar. Muchas gracias, Luis. Bueno, excelente en la página, así que hay harto contenido, ¿no? Así que interesante poder ingresar a ella y quienes quieran mayor información, obviamente, de lo que está pasando y sobre todo de la importancia que tiene para las pymes, el sector industrial,
incluso para las pymes latinoamericanas por producto de los encadenamientos productivos, las cadenas globales de valor, que son términos tan utilizados últimamente y que de alguna manera es un modo más de aprovechar una economía como la mexicana, que además es una economía abierta al mundo y que además tiene una gran innovación e industrialización, que es algo que envidiamos hacia el sur. Y de hecho una de las preguntas que hay ahí ya puestas es con respecto a ese mismo tema. Muchas gracias, Luis, y voy a presentar a Hugo Alberto Palma, el único invitado que nosotros le pusimos un foco y una pregunta muy concreta, y en donde obviamente que nos interesa mucho saber su opinión. Él es licenciado y máster en negocios internacionales y administración internacional, es asesor del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, además socio fundador de Lenex, así que ahí se puede meter, que es una empresa de consultoría boutique enfocada en la formación y desarrollo de negocios internacionales e inteligencia de mercado en América Latina, así que es muy interesante. Y a él le dejamos encargada la misión de que nos explique a nosotros que no somos mexicanos, cómo se negocia con los mexicanos. Hugo, te dejo la palabra. Pablo, muchísimas gracias y nuevamente gracias a ti y a Tastur por la invitación. Cuando me dijiste el tema, dije, a ver, ¿cómo quiere que le resuma en 10 minutos un curso que dimos en hace poco de 4 horas, verdad? Y es complicado, ¿no? La temática, pero yo creo que sumando a todo lo que ya han dicho Guillermo, Luis, sí, que grandes empresarios y grandes representantes de México y que conocen a la industria de una forma muy importante, un tema de no menor, sí, y más para los que estamos en el continente latinoamericano es, además de saber qué oportunidades hay, qué negocios, quién vende qué producto, o quién provee tal servicio, o a quién le puedo vender, es, bueno, ¿y cómo me tengo que acercar con un mexicano? ¿Cómo debo hablar con él? ¿Cómo debo de interactuar? Muchas veces, como se comete el error, y me ha tocado presenciarlo, tanto de empresas mexicanas que van a Sudamérica como sudamericanas que vienen a México, el pensar que porque hablamos español, ya y somos latinos, vamos a reaccionar y vamos a negociar de la misma forma. Ya me ha tocado atender a empresas sudamericanas, chilenas, colombianas, argentinas, también de Centroamérica como de Costa Rica, que cuando vienen a México se sorprenden porque dice, oye, es que he hecho negocios con americanos, con brasileiros, con chinos, con japoneses, con alemanes, ¿no? Y todos me responden, pero en México no entiendo la forma de ser. Hablamos español, pero al mismo tiempo no hablamos español. Entonces, hay muchos tips que en México tenemos que considerar. Somos una cultura muy sui generis, como ha dicho Guillermo, Luis, Gerardo, somos una cultura sumamente abierta, somos un hub y un punto de encuentro comercial hacia muchas partes del mundo, pero también somos un país culturalmente un poco complicado en ese tema para entendernos. Pero una vez que nos entienden y que somos muy flexibles para poder trabajar rápidamente, ¿no? Entonces, voy a tratar de hablar muy rápido en estos temas, de estos tips o estas formas de entender la cultura mexicana, y siempre comienzo con lo mismo. El tip número 1, yo creo que es el principal para poder tener éxito haciendo negocios con un mexicano, ¿sí? Con la persona, con una mexicana o un mexicano, es ser pacientes. Si ustedes no son pacientes, les puedo asegurar que les va a costar mucho trabajo entender y hacer negocios con México. Si son pacientes, ¿sí? Y entender que estamos con una cultura diferente, les voy a asegurar que van a tener éxito haciendo negocios. Obviamente en México existen, como ya lo dijo Guillermo, en muchos temas, México es un país que está dividido en muchas regiones, muchas culturas, muchas personas que interactúan de diferente forma, que hablan y piensan de diferente forma dentro de un mismo país, que puede pasar obviamente en cualquiera de sus países de origen, ¿no? Dentro de esta misma integración existen grandes perfiles de personas que trabajan en grandes corporativos nacionales, transnacionales, que tienen otra cultura, y empresas que posiblemente que sean medianas o pequeñas y con las que ustedes van a estar interactuando en el muy corto plazo, espero que se pueda dar eso, son culturas más nacionales, más mexicanas y que son de cierta forma muy específicas, ¿no? Es probable que ustedes habrán escuchado, y voy a permitirme si puedo presentar una pequeña
una breve presentación. Además, unos pequeños slides. No sé si ahí se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, no sé si ustedes han escuchado en sus experiencias propias o de algún externo que haya venido a México, los mexicanos siempre decimos que sí. ¿Sí? Bueno, estas experiencias obviamente nos dicen o nos hacen pensar, los que no han acercado, es que perfecto, ya hice, ya tengo cómo hacer negocio en México. A lo que yo les diga me va a decir siempre que sí. Bueno, algo muy importante es que sí, ese sí, pues nunca siempre no quiere decir que sí exactamente, ¿no? El sí es quién sabe y el no es, me puedes ofrecer algo mejor. Este tipo de temas, este tipo de idiomas, de idiosincrasia es la que nos puede, como extranjeros hacia México, causar mucha confusión, traer frustraciones, ¿sí? Me ha tocado a mí casos que me dicen, oye, Hugo, es que hace 3 meses le mandé a tal cliente en México un email vendiéndolo, después de haberme reunido con él, que dijo que le interesaba mi producto, pero 3 meses después no me compra nada. ¿Qué pasa? Digo, es normal. Uno, el que te diga que sí, no quiere decir que te va a comprar. El que tú le estés mandando un mail al día de hoy, ¿sí? No quiere decir que lo haya visto o que se acuerda que lo haya visto. Entonces, dentro de los tips que tenemos que ir viendo y analizando es decir, oye, el sí que te da el mexicano normalmente es culturalmente hablando, en lo general, no en lo específico, es por temas de querer ser, como decimos aquí en México, decentes, no querer ofender, o nosotros podemos interpretar que podemos estar ofendiendo a nuestra contraparte al momento de decirles que no sobre un tema, ¿ya? Hay que ser muy puntuales en el tema de lo que se quiere, aclararlo, dar seguimiento a las comunicaciones con nuestras personas, ¿sí? No es lo mismo hablar con un gran corporativo, como dijo Gerardo, de Walmart o algo, que son empresas muy transnacionales y que van muy directo a los temas, a hablar con empresas más locales, medianas, más tradicionales, que culturalmente han ido cambiando, pero sigue permeando la idiosincrasia de ir despacio, tardar en dar las respuestas al ritmo que estamos acostumbrados en muchos países en Sudamérica, cuando contactamos, hacemos negocios con europeos o americanos, por poner un ejemplo, ¿sí? Hay que fijarnos muy bien en lo que estamos tratando de interpretar, hay que manejar tiempos también. Mientras uno está acostumbrado a hacer una cita y que te atiendan en esa hora, en ese momento, posiblemente ustedes se puedan encontrar con casos en que la persona que lo citó a las 10 de la mañana en México, y sea en videoconferencia o de forma presencial, no se encuentra en la oficina o esté en una reunión y los atiende a ustedes media hora después. Esto es normal y que uno como proveedor o como gente que se va a acercar a la empresa tiene que saber aprender y tiene que saber acercarse y ser pacientes para poder generar estos temas, ¿no? Las formas en las que uno debe acercarse con mujeres y hombres empresariales al día de hoy siguen siendo muy, muy bien vistas. Aquí en México estamos muy acostumbrados todavía hasta ciertos niveles a seguir ocupando en un primer acercamiento los títulos académicos que obtuvimos, llámese licenciado, ingeniero, maestro, doctor, según el nivel, ¿sí? ¿Con el qué? Con el fin de notar cierto respeto. Ya cuando se hace una interacción más amena y que las personas se hacen más en un contexto de amistad, ¿sí? Ya se permite hablarse de tú en muchos temas, ¿no? Normalmente en México todavía sigue existiendo el tener que contactarse a través de un tercero para poder facilitar el acceso a ciertos niveles de alto nivel jerárquico en muchas empresas, ¿sí? Muchas empresas todavía no tienen esa facilidad de alcanzar o de tener las puertas abiertas a contactarte al director general o a directores de área, sino antes pasar por áreas ejecutoras para poder generar el tema, pero no es problema. A final de cuentas, esto nos va a ir permitiendo ir avanzando en las temáticas. En México se sigue ocupando y se sigue viendo también temas jerárquicos, ¿sí? Se sigue analizando las direcciones generales, mandos medios e intermedios de las empresas para poder generar. Y cierro con esto, para no alargarme más.
¿sí? Hay temas que en el léxico mexicano y en el coloquio normal, dentro y fuera de los negocios, hay que seguir ocupando, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Las palabras como licenciado, ingeniero o doctor nos dan una gran apertura, y una gran penetración. Siempre nos vamos a dar primero de mano, ¿sí? Cuando estamos conociendo por primera ocasión, ¿sí? Y en las primeras reuniones con mexicanos, pues lo importante es formar un clima de confianza. El mexicano trabaja mucho por confianza. Si te haces amigo, o como es aquí en México, cuate de esa relación, de esa contraparte mexicana, ¿sí? No que vaya a ser el amigo de toda la vida, de irse a comer o hay algo, de irse a una carne asada, pero que tenga un lazo de amistad y de confianza, eso va a aperturar a que muchos negocios y muchas buenas relaciones se puedan gestar en el corto y mediano plazo, ¿no? Yo creo que por aquí voy a parar, Pablo, para no extendernos más y respetar los tiempos. Ya, independientemente, igual que como Guillermo, dejo abierta la puerta a seguir respondiendo cualquier tipo de pregunta y si lo requieren, compartir la presentación que tengo aquí el día de hoy para que ustedes la puedan distribuir entre los asistentes. Perfecto, Hugo, pero bastante claro, bastante tips interesantes, pese al poco tiempo. Yo sé que son un curso de 4 horas, pasarlo a 10 minutos es un reto bastante importante. Si tú nos pasas la presentación, nosotros se los podemos mandar obviamente a todos los presentes sin ningún problema. Creo que interesante es tener estos tips y si hay algo que hemos agregado en todas nuestras actividades con respecto a estos hacer negocios con, es que alguien nos explique cómo negociar, obviamente, con la contraparte, en este caso mexicana. Muy agradecido y muy agradecido por el cumplimiento del tiempo de manera extraordinaria. Vamos al último invitado, que es Bernardo Morelos Zaragoza. Él es empresario y presidente de SIGMEX, que es la Cámara de Integración Chileno-Mexicana. SIGMEX es un organismo facilitador de comercio bilateral entre Chile y México que busca promover y fortalecer las relaciones económicas entre Chile y México. Además, que de los 5 invitados, el único mexicano que no está en México. Bernardo, te dejo la palabra a ti. Muchísimas gracias, querido Pablo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y felicidades a Datasur por esta iniciativa en la cual tuve el honor de participar también el año pasado y que creo que tiene un impacto gigantesco. Saludo también con mucho gusto a Guillermo, a Gerardo, a Luis, a Hugo. Y también quiero mandar un abrazo, porque me di cuenta en los comentarios que está presente en el evento, a Rodrigo Mas, que es el presidente de la Cámara Mexicano-Chilena, que también nos está acompañando el día de hoy. Bueno, como decía Pablo, yo tengo el honor de representar a SIGMEX, que es la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, y como su nombre bien lo dice, vamos mucho más allá del comercio y la inversión, porque nos hemos convertido en un ente que ayuda a integrar a estos dos grandes países. Nosotros tenemos ya más de 20 años y agrupamos a las compañías más importantes chilenas con presencia en México y mexicanas con presencia en Chile. Yo voy a pedirles que apliquemos el primer consejo que nos dio Hugo de ser pacientes con los mexicanos, porque después de tan excelentes exposiciones de grandes empresarios y líderes gremiales, me toca hacer la parte más difícil, que es cerrar. Pero creo que han sido espectaculares las presentaciones. La gran visión de lo que es México, del tamaño de la economía mexicana que nos dio Pablo en un inicio, el potencial exportador. Mucha gente no le toma el peso a esto, pero México exporta prácticamente $1 millón por minuto a Estados Unidos. Es una cosa increíble. En lo que llevamos nosotros en este evento, llevamos ya más de $60 millones exportados a Estados Unidos. Es su potencial gigante. Y a mí me gusta mucho aquí en Chile hacer esta comparación para que la gente entienda que, para darnos una idea del tamaño de las economías, la economía de solamente el Estado de México es del mismo tamaño de la economía chilena y del mismo tamaño de la ciudad de Dallas, del PIB. Entonces, por eso es tan complejo para nosotros hacer que los mexicanos miren más hacia Latinoamérica, pero eso es algo que con el tiempo ha dado muchísimos frutos. Hoy en día creo que Latinoamérica es una región muy atractiva para las empresas mexicanas y nos hemos convertido todos en empresas multilatinas. Se ha desarrollado muchísimo la región
Y como bien lo decía Guillermo, la ubicación geográfica de México le da un enorme potencial porque sirve como un puente entre el norte, el centro y el sur de nuestro continente. Y todos sabemos que en los últimos años la economía mundial está migrando del norte al sur y del Atlántico al Pacífico. Así que eso también es un potencial gigante, más tomando en cuenta a la Alianza del Pacífico que fue mencionada, que está conformada por México, Colombia, Perú y Chile. A nosotros como Cámara nos tocan los dos extremos, pero que la idea de la alianza es integrar también a toda América Latina y darle salida para que podamos hacer negocios con la región de Asia-Pacífico, que tiene un potencial enorme, como a través de las cadenas productivas. No solamente de las especializaciones de cada país, porque yo considero que no somos países competidores, sino países y economías complementarias. América Latina tiene un complemento gigante, no solo por los distintos talentos que tenemos en cada país, sino también por los diferentes climas en cuanto a alimentación. Por ejemplo, se refiere que fue un sector importante que se mencionó. También se mencionaron las pymes en varias ocasiones. Creo que ahí hay un desafío gigante regional que tenemos. Nosotros en México, por ejemplo, el 99% de las compañías mexicanas son MIPYMES, y eso se repite a lo largo de América Latina. Sin embargo, a pesar de generar más del 60% del empleo, solo participamos entre el 14% del PIB y el 2% de las exportaciones, mientras hay países como Alemania en las cuales las pymes son el 50% del PIB y el 20% de las exportaciones. Entonces tenemos un camino largo ahí por recorrer y podemos hacerlo. Gerardo mencionó las oportunidades de negocios que son enormes, los 126 millones de habitantes en México, las ciudades importantes que permiten además hacer una estrategia regional, porque México son 32 estados, todos muy variados, que salió también en la exposición de Hugo. Es totalmente distinto hacer negocios en Monterrey que en Mérida, eso es algo que se aprende, pero que cada estado tiene un potencial enorme en distintas áreas. La red logística que está muy desarrollada, que nos permite además ser una plataforma de entrada a Centroamérica, como se mencionó, pero también a Estados Unidos, donde solamente mexicanos hay 40 millones. Entonces, México es un país que permite desarrollar un mercado interno importantísimo y además utilizar al país como una plataforma para entrar a otros mercados. Las oportunidades que mencionaba Gerardo en el sector salud, ciudades inteligentes y alimentos, que como les decía, somos muy complementarios desde los distintos países. Me gustó mucho el tema de las agendas de negocio virtuales individuales que mencionaste, Gerardo. Creo que es algo que se ha desarrollado mucho ahora con los tiempos que estamos viviendo y que nos hace ahora tener la posibilidad de conectarnos y de poder conectarnos también con ejecutivos de grandes empresas que antes tendríamos que haber viajado y tendríamos que haber llegado de otra manera. Ahora podemos conectarnos como lo estamos haciendo hoy, y eso es un impulso gigantesco a las pymes. Luis, Puebla, un estado importantísimo de la República, es un polo industrial muy potente en México, pero además también un polo turístico y gastronómico que a mí me encanta. Antes de comenzar con el evento estábamos hablando ahí, ya nos abrió el apetito a todos, porque Puebla es una de las razones por las cuales la gastronomía mexicana es considerada patrimonio de la humanidad. Los que no conocen Puebla tienen que ir. Y es un caso de éxito de cómo México ha logrado desarrollar un polo, como es el mercado automotriz, del cual Puebla es uno de nuestros principales productores, considerando además que México, para los que no saben, es el cuarto exportador de automóviles del mundo. Entonces ahí también hay un potencial enorme que hay que ver. El efecto COVID que mencionaba también Luis, que ha hecho que las pymes tengan que reinventarse, y al mismo tiempo que cerraron muchas empresas, abrieron muchas otras, y eso lo hemos visto yo creo que alrededor del mundo, y a mí hay un punto ahí que yo quiero señalar que me da un gusto enorme, que veo en esa nueva economía que está emergiendo una participación gigantesca de las mujeres en las nuevas pymes que se están desarrollando. Lo vemos en las cámaras también, y eso es algo espectacular para nuestra región. El mundo digital, la innovación, la educación, que creo que ha migrado a través de lo que vivimos con el COVID, que estamos pasando del viejo paradigma de aprender viendo
aprender haciendo, el famoso learning by doing, y ahora yo creo que lo que viene es el aprender juntos, la colaboración, es una palabra que vamos a ver cada vez más. Por último, mencionar que me encantó la exposición de Hugo. No sé si a los demás les pasa, porque veo que tenemos gente conectada de todo el mundo, de Perú, de distintos países, y cuando uno se va de su país empieza a idealizar y dice, bueno, esto en mi país no era así, aquí es de esta forma, y creo que como latinoamericanos nos parecemos muchísimo. Estos tips que dio Hugo son muy importantes porque es muy distinto llegar y hacer negocios en el país. Eso no se aprende en las maestrías ni en las universidades, se aprende en la calle, y por eso la importancia de esta colaboración, de compartir experiencias de lo que ya han logrado estar en otros países. Y ahí quiero señalar que hago una invitación a todas y a todos para que se acerquen a las cámaras, a las asociaciones gremiales que les pueden ayudar muchísimo en esto. Las que tenemos aquí el día de hoy son grandes asociaciones gremiales, y yo creo que el principal aporte que hacemos a los empresarios, especialmente las pymes, es el networking, las redes de conexiones para poder hacer negocios, y además, ahora que está de moda con el COVID, el aplanar la curva de aprendizaje, que puede ser muy dolorosa cuando uno está explorando un nuevo país, un nuevo mercado, y uno es capaz de conectarse con estos pares que ya hicieron la experiencia, que ya conocen el camino y que nos pueden ayudar muchísimo. Esto es algo que se encuentra en las asociaciones gremiales, y que yo sí digo, la asociación gremial o la cámara te va a dar tanto como tú entregues. Hay que acercarse, hay que participar en los comités, en los eventos, que ahora es más fácil de manera virtual, y de esta manera vamos a poder estar mucho más en contacto. Por último, porque no quiero ser el único que no cumplió con el tiempo, resaltar que el hecho de tener ahora estas nuevas tecnologías nos da la oportunidad de conectarnos sin importar en qué parte del mundo estamos, y eso hace que podamos explotar lo que viene ahora en la nueva economía digital, que va a ser un ingrediente importantísimo, que es la colaboración. No puedo dejar de hacer énfasis en eso, en colaborar y en colaborar. Hay que metérnoslo en la cabeza, ahora sí, en la era digital, que va a ser muy desafiante para las pymes, porque ustedes saben que ya se esperaba en algunos años la famosa singularidad, que es cuando la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Se calculaba para el 2050, y ahora con el COVID se está estudiando que eso se puede haber adelantado 15, 20 años. O sea que estamos a puertas de eso, que las grandes empresas tienen más herramientas para eso. Las pymes van a necesitar muchísimo apoyo de nuestras asociaciones gremiales. Y en ese sentido, el mensaje que les dejo, además del agradecimiento por poder participar aquí, conectarme con todos ustedes desde el sur del continente, es este antiguo proverbio que dice: si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. Y en ese sentido, cuenten por favor con todos nosotros. Un honor haber participado el día de hoy. Un abrazo muy grande a todos que nos acompañan y las que nos acompañan, y que tengan mucho éxito. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Bernardo. Muy, muy interesante lo que planteas. Indudablemente el tip señalaba que el gran problema de las pymes para efecto de exportar son tres. Uno, que lamentablemente no nos podemos hacer mucho cargo nosotros, que es el financiamiento, ya que es un tema importante. De hecho, creo que en el chat alguien está ahí ofreciendo financiamiento. Un segundo tema, que no es menor, es el conocimiento y la información, y para eso estamos haciendo estas actividades. Además está buena la información de DataSur, que aprovecho de pasar el dato. Y el tercer punto son los contactos, y ahí las cámaras bilaterales es para mí el punto de inicio. De hecho, yo conozco a Gerardo de Amián gracias a Sigmex, de la cámara bilateral. Entonces, de alguna manera, la labor que hacen es el punto inicial, sobre todo para las pymes, creo que es vital, y después lo que hacen las cámaras y las grandes asociaciones, como tú bien señalabas, allá ya en terreno, en México, es bastante interesante, importante. Muchas gracias, Bernardo. Hay una pregunta que me gustaría hacerla, que de hecho la hace Rubén Silva, y en donde le voy a dar un minuto a cada uno de nuestros panelistas. De hecho, queríamos terminar a la 1:20, y como son las 1:14, le voy a dar un minuto. Dice: ¿qué consejo nos puede dar México para que, pongamos cualquier país, aquí sale Chile, pero cualquier Latinoamérica le hace falta, se fortalezca y sea un gran país exportador? ¿Y qué tips pueden dar a las pymes de estos países, sobre todo en el actual contexto?
Yo ahí ya dejo la palabra para que en un minuto se pueda explayar Guillermo, Gerardo, Hugo, Luis y por supuesto tú, Bernardo. No sé quién quiere partir. Voy a repetir qué consejos nos puede dar México para que un país de Latinoamérica se fortalezca y sea un gran país exportador, valor agregado, y qué tips pueden ayudar a las pymes. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, Yo. Pablo, ¿me escuchas? Sí, Luis, te escucho. Sí, Pues mira, sí. pues, en mi caso particular y de varios industriales aquí en Puebla que empezaron a exportar fue precisamente a través de lo que ahora pues, estamos restringidos son los viajes. Hemos ido a Sudamérica, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a Europa y en esa forma tú puedes mostrarle el respaldo con la cámara de que eres una empresa primero seria, que puedes hacer negocio y que puedes a través de ese canal llegar a estos mercados nuevos de una manera conjunta, porque también una parte fundamental en los siguientes años es crear esas cadenas de valor locales que nos ha estado obligando el COVID a cada vez hacer más. Entonces, desde esa óptica, si tú vas ahora de forma virtual a través de estas agendas electrónicas y todo esto que se puede hacer ya con la tecnología, pero vas en conjunto, como una cadena, por ejemplo, la automotriz con el clúster que fuimos a Austria y de los cuales 2 de nosotros estamos haciendo negocio, la única forma fue que fuimos con la cámara, el clúster y el gobierno. Y eso nos dio muy buenos resultados. Eso es lo que yo puedo contribuir. De todas maneras, Guillermo. Gracias, además para agradecer este encuentro que ha sido muy productivo para mí y espero que para todos. Diría 4 cosas. Primero, a nivel del Estado, ¿qué hacemos para promover a las pymes exportadoras? Yo diría conectar mercados internacionales, que es un poco lo que estamos haciendo acá, fortalecer capacidades. Las pymes necesitan capacidades de muchos tipos, gerenciales y también en su capacidad de producción. Integración de políticas en los países internas e internacionales, digitalización. Digitalización es fundamental en la realidad actual. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hugo. Pues bueno, yo creo que este tema, un factor importante para las pequeñas y grandes empresas es analizar su capacidad exportadora. Y no me refiero a lo que tienen instalado sus máquinas. La capacidad exportadora es esa capacidad que tiene la empresa de adecuarse a las variables del mercado internacional. ¿Sí? O sea, si tienes el equipo, tienes las máquinas, tienes tu 50% hecho. Pero si no sabes que tienes que innovar, que tienes que adecuar, a dónde tienes que hacer, realmente te va a costar mucho trabajo entrar al otro mercado. Si tú logras tener esas innovaciones, esas adaptaciones, así seas un gran corporativo o seas un emprendedor, porque hay una pregunta que dice, ¿cómo haces grande un emprendedor? Es innovando, ¿sí? Es innovando y tener siempre ese chip de transformación y de innovación constante. Yo les diría a las empresas extranjeras que están el día de hoy en México, muchas empresas hoy en día en México han quitado mercado a empresas locales porque para ser internacionales tuvieron que innovar. Mientras que muchas empresas mexicanas locales, que antes eran las amas y mercado, nunca innovaron y se quedaron ahí. Entonces, el ser internacional quiere ser innovar, y ser innovar es siempre estar cambiando constantemente y renovándote a lo que el cliente está buscando y va requiriendo, ¿sí? Y siempre analizar qué es lo que va a requerir en el futuro y no esperarte a lo que hoy te digan. Ejemplo, igual si marca Gillette, tiene sus visiones y ellos mismos generan su propia competencia interna para poder ir creciendo en el mercado. Creo que con eso cierro. Perfecto, gracias. Gerardo. No estoy pudiendo entrar con video. Si me ayudas, Pablo, por favor. No tengo, a ver, voy a analizar cómo lo hago. Bueno, mientras voy platicándoles, justo lo que les comentaba, para llegar a una agenda de negocios, es indispensable prepararse, hacer un análisis de mercado, saber a qué país vamos a presentar nuestra propuesta, cumplir con las especificaciones, que ahí es donde nos atoramos muchísimo. Si ya detectamos que hay un mercado en México, entonces hay que cumplir con las normas para entrar al mercado nacional.
mexicano, y luego hacer el matchmaking, pero eso es muy importante. Y el precio de exportación. ¿Dónde vamos a poner el producto? En el puerto, en la frontera, etcétera. Sin esos elementos, amigos, difícilmente ustedes van a poder exportar. Es muy claro el tema logístico, el tema, sí, el matchmaking es importante, pero hasta que no tengas la capacidad de negociación, es decir, saber cuánto cuesta tu producto en el mercado meta y que cumple tu producto las especificaciones de ese mercado, mejor ni vayas, ni viajes, ni hagas presencia de otra manera. Haz presencia en ese país cuando tengas realmente la competitividad en precio y tengas el precio de exportación. Esa sería mi aportación. Gracias, Gerardo. Bernardo, no sé si quieres contestar la pregunta. Claro que sí, queda ya nada de tiempo, así que lo hago muy rápido porque han sido muy buenas las respuestas de mis copanelistas. Yo creo que lo más importante, definitivamente, repito, es la colaboración, conectarnos con nuestros pares para poder aprender más rápido y poder ser más efectivos en esta internacionalización de la cual México es un modelo a nivel mundial, porque pasamos de los commodities finalmente a los productos de mayor valor agregado, que es algo que cada vez está más accesible para las pymes también. El desarrollo de nuevas capacidades que nos va a demandar el mundo digital, y eso solo se puede hacer a través de la innovación y de la educación. No hay otra forma, y aprenderlo haciendo, aplicándolo. A las pymes les pasa mucho que tienen poco tiempo porque están preocupados del día a día y tienen que apartarse este tiempo para poder realmente aprender estas nuevas capacidades que son demandadas. Y por último, yo les diría compartir los casos de éxito, creer, pensar en grande, que eso es algo que a todos los que les ha ido bien ha sido un elemento que todos tienen, pensar en grande, nada es imposible. Y la última palabra que yo le dejaría a nuestras y nuestros invitados de hoy es la resiliencia, no darse por vencido. Todos podemos y bueno, juntos aún más. Gracias, Bernardo. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecer obviamente a Guillermo, a Gerardo, a Luis, a Hugo, a Bernardo, el excelente conversatorio que hemos tenido, bastante claro, y que de alguna manera nos va a ayudar a todos, porque es muy importante que de alguna manera las pymes puedan de alguna manera exportar, importar. Una pyme que exporta, y esto está por estudio, no lo digo yo, es una pyme que crece, que innova, que mejora su capital humano, que tiene más liquidez, etc. Por eso ahí la importancia de exportar, y si en la región, bastante mejor. Hoy hemos visto a México, un excelente país, una excelente plataforma comercial, y también con excelentes invitados que nos han mostrado de gran manera lo que es este mercado. Le agradezco mucho a ustedes, a quienes nos han acompañado acá en la sala, en Facebook, y los invitamos al próximo evento. De hecho, voy a poner ahí en el link del chat el evento para que se puedan inscribir al de Aladi, que es la próxima semana, porque de alguna manera hay que apoyar a las pymes y México es una muy buena alternativa. Muchas gracias a todos, que estén excelentes, que tengan una muy buena jornada, un buen término de semana. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Claro, gracias.